Hoy vamos a comenzar con el estudio de Colosenses. Terminamos las jornadas, gracias a Dios. Fueron 70 mensajes, más de 70 horas, donde estuvimos hablando acerca de las jornadas. Y hoy vamos a ir, estuve orando al Señor y puso ese sentir de estudiar Colosenses. Acuérdense que ya hemos estudiado Romanos, hemos estudiado Primera y Segunda de Corintios, hemos estudiado Gálatas, Efesios, Filipenses y no habíamos entrado a Colosenses. Y viendo la introducción de esta epístola, del estudio de Colosenses, y creo que Dios nos quiere llevar ahí porque esta epístola es una de las epístolas importantes del Nuevo Testamento. Y entonces, para comenzar, quiero que leamos solamente 2 versículos del capítulo 1. Sería Colosenses 1, versículos 1 al 2. Miren lo que dice. Colosenses 1, 1 al 2. Dice de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos para que Dios nos dé esa gracia, de su gracia, para poder, ese espíritu de sabiduría para poder entender y recibir su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, tocar tu palabra, leerla, escucharla, Señor, escudriñarla. Abre los cielos, Señor. Por favor, te pedimos, Señor, que tú seas el centro de nuestra predicación. Seas tú impartiendo esta palabra a mis hermanos, Señor. Que cada uno de nosotros podamos ser edificados, que podamos, Señor, esta palabra, Señor, creemos que produce vida en nosotros. Gracias en esta noche, gracias porque podemos comenzar, podemos, Señor, seguir adelante. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. También nuestro pastor Cayetano Ceja, ayer estábamos platicando con él y él también va a terminar Efesios, está enseñando y va a entrar a Filipenses. Y nos estábamos ahí platicando, ¿no? Cómo Dios nos está llevando. Si ustedes tienen la oportunidad, escúchenlo. Dios lo ha bendecido también, al pastor Carrillo también, que estamos ahí enseñando a la iglesia, ¿no? Y bueno, si ustedes notan aquí en los versículos que leímos, dice que esta epístola tiene una dedicatoria, es a los hermanos de Colosas, así se llamaba el lugar, Colosas, y por eso se le puso el nombre de Colosenses, ¿no? Es como nosotros que vivimos aquí en el Estado de México, ¿cómo se nos conoce? Mexiquenses, ¿verdad? Como los hermanos de Chimalpa, chimalpenses, ¿no? Entonces, así por eso se puso Colosenses, pero es por causa de que los hermanos vivían en Colosas. Pero quiero decirles que se recuerdan que Pablo decía que se lea esto con los Efesos, con los de Éfeso, con los Efesios, y de que la carta de los Efesios se lea en Tesalónica. Y o sea que no solamente es para los de Colosas, sino que es para todas las iglesias del Nuevo Testamento hasta nuestros días, ¿no? Entonces, para poder introducirnos, tenemos que conocer el trasfondo. ¿Sí entienden ustedes cuando hablamos de trasfondo? ¿Qué es trasfondo? Sí, captamos, ¿no? Sí sabemos lo que es, ¿no? O sea que algo más, lo que no se ve, no lo que está detrás, el contexto. Amén. A eso nos referimos. Y también la posición que ocupa esta epístola, porque es importante, por eso nuestro tema es el trasfondo y la posición que ocupa Colosenses. Fíjense que Colosenses, esta epístola revela a Cristo. Esta epístola revela a Cristo de una manera más completa que cualquier otro libro de la Biblia. Por eso les dije que Dios es bueno, porque después de estudiar las jornadas nos lleva a esto, porque podemos nosotros decir es que las jornadas y eso, pero Dios dice no se les olvide que el centro de todo es Cristo.
es Cristo. Cristo tiene que ser el centro. Por eso aquí esta epístola revela de una manera más completa que cualquier otro libro de la Biblia. A pesar de ser breve, porque tiene pocos capítulos, esta epístola contiene numerosas palabras y expresiones que describen a Cristo. Eso lo vamos a estar viendo. Antes de estudiar la revelación de Colosenses, que Colosenses presenta acerca de Cristo, debemos entonces prestar atención al trasfondo de este libro y a la posición. ¿Se recuerdan que en otro estudio dijimos, Colosenses, a ver en el orden, ¿cómo está? Primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, ¿verdad? O sea, no se escribió antes de Filipenses o no se puso después de Corintios, sino que tiene un orden, tiene una posición y eso es muy importante. Entonces, estos aspectos son fundamentales. Entonces vamos a ir al primer punto, que es el trasfondo. Y hay 3 versículos que debemos considerar. Y ahorita los vamos a leer, que son Colosenses 2:8, versículo 16 y 18. Vamos a considerar estos 3 versículos. Y aquí Pablo con estos 3 versículos son advertencias. Nos permiten ver la situación que causó que esta epístola fue escrita. Hoy ya no se usa mucho las cartas, pero algunos de ustedes se recuerdan cuando se escribían cartas. Y esas cartas tenían un propósito, ¿verdad? Y nosotros, yo vivía en Oaxaca y entonces le mandábamos cartas a nuestros familiares que vivían acá en México. Y tenía un propósito, ¿no? Tenía un propósito. ¿Qué les parece que un día mi abuelo, que descansa en el Señor, él se portó mal con mi abuela, con la familia, y mi tío, el más menor de todos de mis tíos, pues no podía regañarlo porque es el más chico y no podía decirle nada, pero mi papá era el mayor, bueno, el mayor que él, había otros mayores, pero mi papá estaba en la cárcel. Y entonces mi tío, el más chico, escribió una carta. Y en esa carta escribió todo lo que mi abuelo hizo. Y entonces le dijo a mi abuelo, llévale esta carta a mi hermano que está en la cárcel. Y como mi abuelo no sabía leer, y cuando mi papá terminó de leer la carta, ¿no? Pues le puso una regañada. Lo regañó y ya mi abuelo se molestó y para eso me enviaste. ¿No? Pues que como él no sabía leer ni escribir, pues no supo qué contenía la carta, ¿no? Entonces, y les platico esto porque más o menos ese es el propósito de esta carta de Colosenses. Hubo una situación que causó que Pablo escribiera. Por eso él dice que en el 1, puedes poner Evan en el 1, y miren cómo él, por supuesto que lo envió a otros por medio de otro hermano, pero en el 1 él dice que Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, o sea que los dos fueron los que escribieron. Deje tomar un poco de agua. ¿Por qué escribió entonces? Vamos a leer Colosenses 2:8. ¿Puede prender el micrófono que alguien me ayude a leer, por favor? Usted que está ahí. ¿Puede agarrar el micrófono, hermano, para que salga, por favor, hermano? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ok. Antes de poner este versículo, Emily o Evan, antes de puedes poner la de Reina Valera. Ahorita te digo cuándo lo pongas por favor. Entonces dice, había un problema, ¿no? Había un engaño. Y dice que mira que nadie os engañe.
por medio de filosofías, ¿no? Entonces había una situación aquí y hay 4 cosas negativas que pueden llevarnos cautivos. Y ya vimos que es la filosofía, las huecas sutilezas, las tradiciones y los rudimentos del mundo. Fíjense que a los ojos de la humanidad caída, la filosofía, oigan bien, cuando hablamos de filosofía, filósofos, ¿qué nombres les vienen en la mente? Porque en la escuela, ¿no? Platón, ¿qué más? Sócrates, Aristóteles, Mileto, todos esos, ¿no? Estamos hablando, eso fue antes de Cristo, esos. Entonces, y cuando hablamos de filosofía, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a ideas, a razonamientos, a argumentos. Y eso es algo, todas esas cosas son algo muy positivo para la humanidad caída. Y para ellos ese es el producto más elevado de la cultura. En nuestro país hay gente de esa que tienen pensamientos y le llaman maestros, ¿no? Entonces, la sociedad tiene también en alta estima los rudimentos del mundo, es decir, los principios elementales de algunas enseñanzas. Sin embargo, la filosofía, las huecas sutilezas, las tradiciones y los rudimentos del mundo son elementos negativos, como les dije, que nos pueden llevar cautivos. Amén. Entonces, entonces leamos esta versión, ahora sí, ponlo por favor, y leamos esta versión y ustedes vean lo que dice. O sea que siempre traigo otra versión de la Biblia para que entendamos. La traducción en lenguaje actual dice: tengan cuidado, no presten atención. ¿Se recuerdan que una de las cosas que he aconsejado a todos ustedes? Tengan cuidado de lo que escuchan, tengan cuidado. No lo saqué yo nada más, sino que Pablo dice: tengan cuidado, dice, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Hay humanismo. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Sí nos lo entendemos mejor, ¿no? Lo que esta versión. Ok, entonces, esta palabra filosofía en griego es sofisma, así, sofisma, y un sofisma es un argumento falso o falaz que parece válido y convincente, utilizado con la intención de engañar o confundir. ¿Qué les parece que la Biblia dice que Dios no es Dios de confusión, sino de orden? Hermanos, déjenme decirles algo. Los grupos que quieran, que traen cosas para confundir, para engañar, siempre hacen una pregunta. Tengan cuidado, observen ustedes y de esto se van a acordar. Los grupos que siempre empiezan con una pregunta es peligroso. Por eso nosotros, porque ellos quieren saber qué tanto sabe uno para que ellos aprovechar de ahí para hablarnos, y nosotros no tenemos que usar esas huecas sutilezas. Nosotros tenemos que hablar la palabra y la palabra convence. El Espíritu Santo convence. No necesitamos tanta jerga, como dicen, tanta palabrería para convencer a las personas. Y eso me lo ha demostrado Dios cada tiempo, porque se dan cuenta que no estamos tratando de imponer, de convencer a los hermanos. Es Dios el que convence. Usted está aquí en esta noche porque Dios lo convenció a usted. El Espíritu lo redarguyó y dijo: vete a la reunión. Amén. Entonces, ahora fíjense que en el 2.16, vamos a ir a Colosenses 2.16. Y estas, porque mire, no solamente son filosofías, sino que son otras cosas. Por ejemplo, dice el 2.16. Alguien léalo, por favor. ¿Dónde está el micrófono? 2.16. Hermana Lorena, por favor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo.
o días de reposo, o sábados, ¿verdad? Por tanto, nadie os juzgue. Miren, esos son filosofías, son ideas, son huecas, son sutilezas, son rudimentos. Entonces aquí Pablo menciona varias cosas positivas, como la comida, la bebida, los días de fiesta, las lunas nuevas y los sábados. Y él exhortó a los colosenses a no permitir que nadie los juzgara con respecto a estas cosas. Es que en esto no podemos tomar como una regla para seguir. Si ustedes notan, el apóstol Pablo, él enseñaba en Romanos que algunos decían que no hay que comer esto, carne o eso, y que solamente hay que comer verdura, ¿no? Y dice, ¿quién eres tú para que juzgues a tu hermano? El que come, come para Dios, y el que no come, no come para Dios. Entonces, pero de repente hay situaciones que se mete en la iglesia y la verdad que Dios nos ha dado libertad. Dios nos ha dado libertad, pero siempre debe ser Cristo, pues. Cristo todo el tiempo, ¿no? Vamos a ir al versículo 18 y Pablo añade ahí, Colosenses 2:18. Alguien léalo, por favor. Mana Vicky, a ver. Mire otra cosa. ¿Sí? Adelante. 2:18. Ok. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Amén. Entremetiéndose, dice, ¿verdad? Entremetiendo. En lo que no ha visto. Fíjense, otra cosa que está, y por eso les dije que estos versículos son una advertencia, ¿no? Entonces Pablo, aquí, porque se recuerdan que dice, nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál es nuestro premio? Galardón, pero, o sea, ese galardón, bueno, ¿se acuerdan que la otra vez dijimos que Pablo quería llegar al premio del supremo llamamiento? Y se recuerdan bajo qué contexto usamos esos versículos de la tierra prometida de Canaán. ¿Y qué es Canaán? Cristo. O sea, que nadie os prive de vuestro premio, ¿no? Entonces, y es posible que la humildad, porque habla de humildad aquí, es una virtud humana muy positiva y dice que eso nos puede privar de nuestro premio. Fíjense, hermano, que hay otra versión que dice esto, porque aquí nada más dice nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. Si usted lee nada más este versículo no lo va a alcanzar a comprender, pero ahora miren esta versión de PDT. Dice, hay gente, bueno, aquí nos falló un poquito, pero dice, hay gente que aparenta, faltó la A aquí, hay gente que aparenta tener humildad. Fíjense, hermano, es tremendo todo esto lo que vamos a ver, porque se recuerda que les he dicho que Jesús no vino a mejorar nuestra conducta. ¿Sí alcanzan a entender cuando digo que Él no vino a mejorar nuestra conducta? Es decir, Él no vino para que nos portemos bien. Porque hay gente que se está portando bien y no es cristiana. ¿Saben a qué vino Jesús? ¿A qué vino Cristo? A salvar nuestros pecados para que vivamos la vida de Él. ¿Se recuerdan cuando en Juan 10 dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia? Entonces, porque podemos aparentar, miren, y esto nos va a llevar a que Dios nos quite, nos limpie de cosas que tenemos, porque podemos aparentar. Y hay mucho de eso. ¿Han escuchado ustedes dichos como candil de la calle y oscuridad de su casa?
porque es una apariencia eso, ¿no? Pone una cara acá, pero acá es diferente. Entonces, aún la humildad se puede aparentar y no se trata de eso, porque Cristo es la humildad de nosotros. Si usted vive a Cristo, espontáneamente sale la humildad. ¿Con qué razón hemos hablado de que Cristo se forme en nosotros? Que se forme totalmente. No estamos buscando mejoras en la conducta, en el comportamiento, no. No es de que te portes bien, es de que, hermano, vivas a Cristo. Y eso es superior. En la escuela hay enseñanzas como la ética. Entonces, pero los valores. En la escuela enseñan los valores. Y es que ellos no alcanzan a ver lo que estamos hablando. Y está bien, o sea, se tiene que enseñar eso. Pero realmente eso no es lo que Dios quiere, sino que si nosotros vemos la vida de Jesús, los evangelios muestran la vida de Jesús, cómo fue su vida de él. Que no Lucas muestra a un hombre de la alta moral, de la alta moralidad. Es un hombre que no pecó, que no tuvo fallas. Amén. Y eso es una vida, pues, es una clase de vida que Dios quiere que se vea en nosotros. No es de mejorar, no es de portarnos bien, no es de que tengamos un buen comportamiento, de que diga nuestra ¿cómo se llama? En la constancia de conducta, buena conducta, ¿no? A veces nos dicen, nos dan a nosotros en la escuela, ¿no? Nos daban. Entonces, no se trata de eso, sino que aquí se trata de que Cristo, como esa vida, se vea en nosotros. Amén. Ahora, en ese tiempo, cuando Pablo escribió, habían corrientes filosóficas. Por ejemplo, el ascetismo. El ascetismo había saturado la iglesia en Colosas. Entonces la razón por la que Pablo dio estas advertencias era que el ascetismo había saturado la iglesia en Colosas. Por eso escribió, porque estaba pasando algo ahí en Colosas. Este ascetismo estaba relacionado con la legalidad de las ordenanzas, como lo dice el 2, 20, 21. Vamos a leer esos versículos. Colosenses 2, 20 al 21. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Amén. ¿Se da cuenta? Que hay ordenanzas. Y aún las observancias las observancias que leímos, que son judías, que leímos en el 2.16, se recuerda que leímos en el 16, que habla de las fiestas, habla del sábado, ¿no? Entonces, ¿qué es el ascetismo? El ascetismo es la renuncia voluntaria a los placeres materiales, deseos físicos y comodidades mundanas, buscando la purificación del espíritu, la autodisciplina y el crecimiento espiritual o moral. El ascetismo implica austeridad, ayuno, sobriedad para alcanzar un ideal superior o la unión con lo divino. ¿Se recuerdan que los discípulos de Juan el Bautista y de los fariseos acusaron a Jesús? Le dijeron, ¿por qué los fariseos y nosotros, o sea, los discípulos de Juan, ayunamos muchas veces y tus discípulos no? Y él dijo, ¿cómo pueden ayunar los que están, cómo pueden estar de luto los que están de fiesta? ¿Me explico? Entonces, y eso es lo que hay disciplinas, hay gimnasias, eso sí le llaman gimnasias, son ejercicios, ¿no? Y son buenas. Por eso se recuerdan que hemos hablado de que
Aún hemos recomendado, si alguien necesita ir con un psicólogo, vaya, pero les hemos enseñado que tiene que orar primero. Tiene que orar y tiene porque el único que puede tocar su ser interno es Cristo. Quizás el psicólogo le puede tocar sus emociones, su parte emotiva, pero realmente la parte profunda de nuestro ser, nadie más lo puede tocar más que Cristo, el Espíritu Santo. Amén. Por eso, pero tengamos cuidado porque hay estas cosas y pueden reemplazar a Cristo. Y ese es el propósito de Pablo a escribir. Hay otra corriente que se llama misticismo. Ese también había invadido la iglesia. Este misticismo estaba relacionado con el gnosticismo. Es otra corriente filosófica. Este gnosticismo estaba compuesto de filosofías egipcias, babilónicas, judías y griegas. Por eso leamos otra vez el 2.8. ¿Qué dice el 2.8? ¿Qué estaban haciendo los de Colosas? ¿Sí? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Leamos el 18 también, hermano. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Mire, ¿cómo está eso? Ya estaban ellos dando culto a los ángeles. Eso es misticismo. ¿Me explico? Mire, hermano, esto nos tiene que asustar, esto nos tiene que despertar, más bien dicho. Porque aquí el misticismo es la búsqueda de una unión directa, personal e inmediata con la divinidad, lo sagrado o una realidad última, trascendiendo la lógica y los sentidos ordinarios. Entonces el gnosticismo fue un conjunto de corrientes filosófico-religiosas de los primeros siglos del cristianismo que buscaban la salvación a través de la gnosis. ¿Qué es gnosis? Conocimiento secreto o revelación divina en lugar de la fe. Fíjense, estaba escuchando a otro pastor, un pastor hace unos días atrás. Y es que antes se decía eso, de verdad que, por ejemplo, se tenía la costumbre de decir, hermanos, yo traía una enseñanza, pero Dios me cambió en este momento y de eso quiero hablarles. Y dice el hermano, entonces, ¿quién te había dado el otro? ¿O quién te dio el otro mensaje que lo escribiste? O sea, que podemos nosotros inventar cosas que a veces ni son reales. Y hay hermanos que dicen, es que Dios me habló, pero ¿cómo te habló? ¿No? ¿Cómo te habló? O sea, Pablo mismo dice que si aún un ángel del cielo bajara y predicara algo diferente de lo que está escrito, sea maldito. ¿Y qué creen ustedes que en la tradición popular donde venimos nosotros, cuál ha sido nuestra oración? No hablamos del ángel de mi guarda, mi dulce, que no sé qué tanto, ¿no? Ya no es a Cristo, es al ángel, tu ángel de la guarda, ¿no? No sé qué ángel tenemos nosotros hoy, ¿no? Entonces nosotros, hermano, tenemos que ver esta parte porque no necesitamos nada secreto, nada de esos, nada misteriosos. Nosotros no necesitamos nada para poder, es la fe, por medio de la fe. Nosotros creemos que Cristo es el todo en nosotros. Si le oramos en su nombre, Él nos escucha y Él responde. Lo más crítico del trasfondo del libro de Colosenses es que la cultura se había introducido en la iglesia, en la vida de la iglesia. La población de Colosas era una mezcla de gentiles y de judíos. ¿Con qué razón? Los gentiles tenían su cultura y los judíos también. Y eso había invadido la vida de la iglesia. Entonces estos tenían culturas distintas. Los gentiles estaban principalmente bajo la influencia de la cultura griega
y la filosofía de esta. Cabe decir que la filosofía griega de aquella época ya no era una filosofía pura, más bien era una mezcla de varias filosofías. Del mismo modo, la cultura gentil se había mezclado en cierta medida con los conceptos religiosos judíos. Entonces, tal mezcla de culturas inundó la iglesia en Colosas, por eso Pablo les escribió a ellos. Miren cómo debe ser la iglesia. La iglesia no necesita más, Cristo es suficiente. La iglesia debe ser una casa llena de Cristo y constituida de Él. Nada más, no necesitamos más. Pero en lugar de esto, vemos que allí en Colosas la iglesia había sido invadido por la cultura. Los distintos aspectos de esa cultura mixta reemplazaban en gran parte a Cristo, quien debe ser el único elemento en la vida de la iglesia. Cristo debe ser el único constituyente de la iglesia, ya que esta es su cuerpo. Por consiguiente, el contenido de la iglesia no debe ser otro que Cristo mismo. No obstante, los buenos elementos de la cultura, especialmente la filosofía y la religión, habían invadido la iglesia y la habían saturado. Por eso Pablo escribió a los hermanos de Colosas. En particular, notamos que cierta clase de ascetismo religioso había infiltrado en la vida de la iglesia. A eso se refieren los versículos 20 y 21 que hemos leído, los cuales hablan de las ordenanzas en cuanto a manejar, gustar y tocar las cosas materiales. Sabemos que dicho ascetismo era religioso en naturaleza por estar relacionado con el culto a los ángeles. Eso lo leímos en el 18. Por lo tanto, el ascetismo que inundó la iglesia en Colosas no era tosco, sino refinado y cultivado. Por eso, para que alguien pueda engañar, necesita adornar, refinar. Amén. Por eso Dios nos quiere despertar, porque si no, podemos reemplazar a Cristo en nuestra vida de iglesia. Algunos considerarán el culto a los ángeles algo positivo. Y es lo que estaba pasando allá, algo mucho mejor que rendir culto a los reptiles, a las aves y a las bestias. Y miren lo que está pasando, eso lo escribió Pablo, él se enfocó en eso hace más de 2000, bueno, casi 2000 años. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? De los famosos terians, ¿sí? Miren, hermano, cómo, o sea, eso están tratando, eso es dar culto, porque dicen es que yo soy, porque llega a un grado de idolatrar, ¿no? Es dar culto, ¿no? Por eso no estoy en contra de las mascotas, porque tenemos, pero es que no son, tienen su lugar. ¿Me explico? O sea, si yo les dijera hay que maltratarlo, entonces me iría al otro extremo. Pero si usted tiene una mascota, pues es una mascota. No tenemos que humanizarlos, porque alguien dijo ahí que eso es maltrato animal. Humanizar a una mascota, eso sería maltrato animal. Porque él no es humano, es un animalito, es una mascota que Dios nos dio y están bonitos, ¿no? Pero entonces tenemos que tener cuidado, porque al rato, hermano, ya nos estamos distrayendo, porque la idolatría no solamente tener a un ídolo, una imagen y querer mucho en esa imagen, sino que podemos, los animalitos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, puede reemplazar eso de Cristo, porque ¿cómo es el primer y gran mandamiento? Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿cómo es el orden, no? Entonces nosotros tenemos que aprender de todo eso, es lo que Pablo nos quiere advertir aquí. Las personas cultas no adorarían animales, pero sí es posible que estén dispuestas a adorar ángeles. Algunos justifican esta práctica diciendo que no le rinden culto a los ídolos, sino que
en una actitud humilde, adoran a los siervos celestiales de Dios, debido a que se consideran demasiado inferiores para adorar a Dios directamente. Por eso necesitan el medio, ¿no? La religión popular, por eso es que se extravió, porque tiene medios. Y el único medio que nosotros sabemos es Cristo, ¿verdad? Él es el único medio, Él es el único mediador. Por eso cuando oramos en el nombre de Jesús para dirigirnos al Padre. Nada más. O sea, no necesitamos dijo alguien ahí, San Martín de Porras. Es de Porres, ¿no? Pero dijo de Porras. No necesitamos, o sea, y es lo que hay, pues, ¿no? Entonces, aquí ellos estaban adorando a los ángeles. Y lo peligroso, por ejemplo, hay ángeles que se saben los nombres y se dirigen en nombre de esos ángeles para conectarse con Dios, y eso es salir fuera de Cristo, pues, amén. Entonces les decía que el catolicismo ha adoptado la práctica de usar intermediarios en la adoración a Dios. ¿Usted cuántos han ido, o venimos del catolicismo, muchos de nosotros, y ruega por nosotros? Torre de Marfil ruega por nosotros. Sí, esos son intermediarios. Amén. Entonces la sutileza del enemigo consiste en hacer que los elementos de la cultura inunden la iglesia. Esto era lo que el enemigo que estaba haciendo cuando fue escrito el libro de Colosenses. Entonces el enemigo va a usar cosas, y parecen cosas buenas, positivas, para sacar a Cristo. Amén. El enemigo, el diablo, su estrategia consistía en introducir en la iglesia una mezcla de religión judía y filosofía gentil, al grado de saturarlo. Por eso siempre hemos señalado de los grupos de hermanos mesiánicos. Les digo hermanos porque salieron de las iglesias cristianas y formaron ese grupo. Y eso es peligroso. Yo conozco otro grupo de hermanos también que cambian de nombre, le ponen un nombre hebreo. Aarón no ocupa cambiar porque tiene nombre hebreo, pero yo sí, necesito cambiar de nombre. Rubén es nombre, no, pero yo no necesito. A lo mejor Adrián y yo necesitamos cambiar. Ponerle, imagínense decir a Adrián, ya te ponemos Eliseo. ¿Verdad? ¿No? O habrá Toño, ¿verdad? ¿De dónde vendrá el nombre Toño? Antonio, ¿verdad? Por cambiarle el nombre de Jonás. Imagínense, o sea, eso, miren hermano, hasta dónde podemos caer, pues, y es un engaño. Y usted dirá, pero hermano, ¿cómo es posible? Es posible que el enemigo usa sutilezas, usa estrategias. Entonces, desde el punto de vista humano, la cultura y el particular, su ascetismo, era algo muy positivo. El ascetismo tiene un propósito y meta noble. Intenta ayudar a la gente a dominar su concupiscencia, sus malos deseos. Me acordé de Martín Lutero. Si ustedes lean su historia, hay una película y narra algunas cosas. Y él dice que él iba a la iglesia, bueno, a misa y todo eso, y se sentía igual. Y cuando más leía que la Biblia hablaba del pecador, y más entonces dice que para él, para sentirse bien, se iba y en aquellos lugares pues caía nieve y él se revolcaba ahí, se castigaba estando en la nieve, pero seguía en lo mismo, ¿no? Entonces nosotros, hermano, fíjese que le voy a contar algo aquí. Hace ratito un pastor, tuvimos una junta hace rato y él nos estaba platicando de algo y él decía, podríamos hacer eso, y alguien más lo corrigió. Le digo, no estábamos de acuerdo. Decía, es que para poder sanar, porque muchos traen heridas, traen traumas, traen esto, traen rencores, traen amargura, ¿no? Y dice él que había un grupo que dice que ponía una cruz. Entonces usted tiene que escribir
todas esas cosas que no ha vencido o las personas que no ha perdonado y escribir una hoja y llevarlo a la cruz y con un martillo, con un clavo y clavarlo ahí. Y con eso, ¿no? Quedar libre. Y decía otro pastor que en una iglesia se hizo esa práctica, ese ejercicio. Y creo que un líder escribió y fue ahí a la cruz y lo puso, pero se desdobló la hoja y todos los que estaban ahí alcanzaron a leer todo lo que él puso. No, pues se dieron cuenta lo que él tenía, ¿no? Pero aparentemente es algo porque dice, así es cierto, ¿no? Voy a escribir algo y lo voy a tirar al mar o al vacío, voy a un puente y lo tiro y esos son, hermano, esos son ejercicios, son gimnasias, ¿verdad? Filosóficas, y eso no te va a ayudar nada. Yo tengo tíos que en ese tiempo ellos eran alcohólicos. ¿Y sabe qué hacían? Ellos iban a jurar a la villa. Y un año. Muchos alcanzaban al año, muchos no. Amén. ¿O quieren que pongamos la cruz y cada quien que clave aquí el próximo domingo? Imagínense, hermano, lo que... Y eso es lo que el enemigo, y eso reemplaza a Cristo. El único que te puede liberar es Cristo, es el Espíritu Santo. Amén. Viviendo su vida. ¿De qué podemos vivir su vida? Decir, Señor, en este día dame de tu gracia. Reinamos en vida. Amén. Entonces no debemos pensar que este fenómeno que se limita al primer siglo aún persiste hasta el día de hoy. Por eso le estoy poniendo estos ejemplos. En el cristianismo actual, Cristo ha sido reemplazado casi por completo por otras cosas, especialmente por cosas buenas. Es posible encontrar el nombre de Cristo en el cristianismo, pero puede ser que la realidad de Cristo esté ausente. Por eso nuestra oración debe ser, Señor, tú debes ser el número uno. Vamos a hacer algo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué dice Dios? No podemos tomar decisiones. Por eso, y gracias a Dios, porque Dios nos ha ayudado aquí, siempre digo, y cada vez que vamos a hacer un evento, Señor, por favor, guíanos, hazlo tú, ayúdanos, porque si no nos podemos desviar. Amén. Nos podemos desviar y es fácil, o sea, el enemigo está ahí nada más presto para desviarnos. Es posible encontrar el nombre de Cristo en el cristianismo, pero puede ser que la realidad de Cristo esté ausente. Muchas cosas se han convertido en sustitutos de Cristo. Por ejemplo, el enemigo de Dios usa incluso las enseñanzas bíblicas para reemplazar a Cristo. Muchos creyentes estudian la Biblia sin tener ningún contacto con Cristo. Eso me pegó bastante a mí porque yo estoy enseñando y puedo ser que no tengo ningún contacto con Cristo. Amén. Y muchos podemos estudiar la Biblia sin tener contacto con Cristo. Cristo debe ser el centro. Es más, mire, esto me asustó porque algunos pastores y ministros podemos permitir que nuestra personalidad reemplace a Cristo. Hemos entendido claramente que la Biblia dice que hay que reconocer a los que presiden, hay que tenerlos en estima, pero nunca reemplazar a Cristo. Nunca reemplazar a Cristo. Amén. Amén. Entonces, por eso nosotros tenemos que hermano, orar y esto de estudio de Colosenses nos va a guiar a eso, nos va a ayudar. Amén. Debido a que la iglesia se compone de seres humanos, es difícil desligarla por completo de la sociedad, la cual ciertamente se compone de la cultura. Es cierto que por ser la iglesia estamos separados del mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Sin embargo, la iglesia debe permanecer en la sociedad. Los creyentes no deberían vivir como monjes ni monjas. A fin de practicar la vida de iglesia, debemos llevar una vida normal,
El asunto crucial aquí es cómo puede un grupo de personas vivir en la sociedad sin ser afectados por la cultura. ¿Cómo podemos ser salvos de la influencia de nuestro trasfondo cultural? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque ahora que a veces preguntan, ¿de dónde eres tú? Y yo digo, pues yo soy de Cristo. No es que me sienta muy espiritual, pero es que el decir, yo soy de Oaxaca, ¿no? Alguien va a decir, yo soy del Estado de México, yo soy, no sé. Y eso a veces nos divide, es que yo soy de Jalisco, ¿no? Yo soy de Hidalgo, yo soy de la Ciudad de México. O sea, se da cuenta que esa es la cultura y eso nos divide. Amén. Por eso, y se recuerdan que cuando hemos tenido confraternidad, ya les he dicho, ya no de Chimalpa ni de Tultitlán, somos de Cristo, somos cristianos, somos hermanos, somos una familia. Y esto es tremendo, porque si alguno hermano de Chimalpa nos está escuchando, me acuerdo en la Marquesa, antes íbamos a hacer la comunión ahí, un día de recreación, y me recuerdo que Tultitlán contra Chimalpa en fútbol, ¿no? Imagínate, hermano. No, si ponemos a las hermanas de aquí con la de Chimalpa, se pone bueno eso. Pero dije, no, eso no. Eso crea rivalidades porque tenemos cosas que defendemos, ¿no? Yo ya me siento de Prados, me siento de Tultitlán, ¿no? Y cuidado con los de Prados porque, ¿y qué va a decir el hermano de Chimalpa? Cuidado porque también en Chimalpa hace viento, ¿no? O sea, siempre hay cosas, ¿no? Entonces, hermano, como creyentes, nos amamos unos a otros. Sin embargo, es posible que amemos más a aquellos que tienen un trasfondo similar al nuestro. Por eso los de Tultitlán con los de Tultitlán, Chimalpa con Chimalpa. Pues fue un entrenamiento en la casa que estuvimos ahora que fuimos a Ocotlán, ¿no? Porque ahí nos acomodamos, ahí estuvimos todos revueltos y gracias a Dios, porque ya no de que es que yo soy de Chimalpa, es que yo soy de Tultitlán, nada de eso, amén. Que Dios nos ayude, amén. Entonces debemos prestar atención a la advertencia que nos hace Pablo de no permitir que nada nos aparte de Cristo. Tengamos cuidado porque podemos aparentar amabilidad, ternura y compasión. Dios no quiere que aparentemos. Él quiere que vivamos a Cristo. Él sabe que no somos humildes. Él sabe que no somos tiernos. Él sabe que no somos compasivos. Por eso Él se dio a nosotros. Por eso Él nos dio a su Hijo Jesucristo para que por medio de Cristo esos atributos se expresen en nuestras virtudes humanas. Porque a veces decimos, es que yo creo que ya soy un poco humilde, ya soy un poco amable, creo que soy paciente. No, si tienes algo, eso no sirve para Dios. Eso no sirve porque si vives a Cristo, si tienes al Espíritu y vives por Cristo, dice, los frutos del Espíritu son, ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Se dan cuenta? Lo que nada más por vivir a Cristo no te esfuerzas por ser paciente. Mire, ustedes saben que yo soy una persona seria y no quiero ser así. No quiero, de verdad que no quiero. O sea, soy persona seria y no soy muy emotiva. Y por ejemplo, cuando por ejemplo, me hacen mi cumpleaños los hermanos, les agradezco por ello, y trato yo de sonreír y hasta me duele la cabeza, porque no soy eso, me explico, soy serio, pero no quiero ser eso. Entonces quiero que sea Cristo el que se exprese, ¿me explico? O sea, entonces renunciemos a todo lo que tenemos. Porque es que ese hermano es muy, por ejemplo, hablando de matrimonio, hay hermanos que son muy, ¿cómo se llama esa palabra? ¿Mande? Ajá, pero
amorosos, ¿no? ¿No? Y entonces, y dicen, y a veces dicen las mujeres, ¿cómo me gustaría que así fuera mi esposo? Ni te imaginas lo que estás diciendo. No, mejor que tu esposo sea como Cristo. Sí, porque a lo mejor ese hermano sí tiene eso, pero ¿qué es lo demás? ¿Verdad? Mejor las hermanas que mi esposo sea como Cristo. Eso es orar, ¿no? O también nosotros también que mi esposa sea como Cristo, ¿no? Porque a veces se compara, ¿no? Es que ojalá mi esposo fuera como el hermano Lalo. Ni se imagina usted. La única que me aguanta es mi esposa. Sí, la verdad, hermano. O sea, entonces, ¿qué tenemos que anhelar? Parecernos a Cristo. Por eso Él dice, más adelante vamos a escuchar que Él es la imagen del Dios invisible. O sea, todo lo que Dios nos va a llevar, o sea, no, ninguno hay. Es verdad que Pablo dice, imitadme a mí así como yo a Cristo, pero él dijo como yo a Cristo, ¿sí? Es más, dice que hay que ver la conducta de los siervos de Dios e imitar su fe, ¿no? Pero es que porque ellos están viviendo a Cristo, no de su personalidad, no de su virtud humana, sino que lo de Cristo, pues. O sea, tenemos que aprender a diferenciar eso y a discernir, porque les digo que Pablo dice aquí que se puede aparentar humildad, ¿no? Es más, alguien dijo, mi orgullo es ser humilde. Es orgulloso porque es humilde, ¿no? Así lo dice. Entonces, hermanos, veamos todo esto bonito que vamos a estar, hermanos, Dios nos va a estar ayudando. Entonces, si vemos claramente el trasfondo de esta epístola, comprenderemos que la cruz es el único camino que debemos tomar. Pero no la forma que les dije que hay que ir a clavar un papel ahí. No, eso no. No. Estamos hablando de la cruz de creer, estamos hablando por fe. Amén. Es la cruz, ¿no? Porque la cruz es un camino estrecho. Es un camino estrecho para aquellos que no están dispuestos a tomarla, pero llega a ser una autopista para aquellos que sí quieren seguir este camino, porque nos da nos otorga, dice, nos será otorgada una amplia, generosa entrada al reino cuando vivimos a Cristo, ¿no? Entonces, en la iglesia todos debemos llegar a hacer nada. Pablo le dijo, ¿qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? ¿Se acuerdan cuando le dijeron, es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas? Y Pablo dice, ¿qué es Apolos? ¿Qué es Cefas? ¿Qué es Pablo? Solamente colaboradores. Amén. ¿Yo qué soy? Solamente soy un colaborador aquí. El único que debe llevar la gloria es Cristo. Amén. Así, a esto se refería Pablo cuando dijo que morimos y fuimos sepultados. Termino con esto. Vamos a ver la posición del libro. La posición que ocupa el libro. Gálatas, decíamos que el orden es Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Así está. Estas 4 epístolas constituyen el corazón de la Biblia. Tal como nuestro cuerpo físico tiene un corazón, lo mismo sucede con la Biblia. El corazón de la Biblia no es el libro de Génesis, ni el de Apocalipsis, ni siquiera los evangelios, sino las epístolas de Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Por eso cuando estudiamos Gálatas, Efesios y Filipenses, Dios nos habló mucho ahí. Pero tenemos que terminar este corazón, pues, con la epístola a los Colosenses. Estos libros siguen un orden muy significativo en el Nuevo Testamento. El tema esencial de estos 4 libros es Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Hemos visto que la iglesia está compuesta de seres humanos que viven en la sociedad y que por ser tal entidad le es difícil mantenerse alejada de la influencia de la cultura. Es por eso que entre estos libros que tratan de Cristo y la iglesia, 2 de ellos, que son Gálatas y Colosenses, muestran el daño causado por la ley, por la religión judía y por otros sustitutos de Cristo, tales como vimos aquí ahora, el ascetismo, el misticismo, el gnosticismo. Todo lo que lleva a ismo no es bueno. En algún momento algunos hermanos dijeron, no somos cristianismo, no estamos en el cristianismo, somos cristianos, sí, pero no en el cristianismo.
porque eso nos aparta de Cristo. Termino diciendo que Colosenses revela que Cristo es contrario a las filosofías humanas con su tradición y ascetismo. Hemos hecho notar que el libro de Colosenses, Cristo es revelado al máximo, aún mucho más que en Gálatas. En Gálatas Pablo dice que Cristo es revelado en nosotros, vive en nosotros y es formado en nosotros. Pero Colosenses, él usa varios términos especiales para definir a Cristo. Él dice la porción de los santos, la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. En este breve libro se presentan sucesivamente distintos aspectos de Cristo. Por tanto, Colosenses revela que Cristo es profundo y todo inclusivo. Tal Cristo sobrepasa nuestro entendimiento. Lo que necesitamos es que Él se infunda en nuestro ser, que nos sature e impregne de sí mismo, hasta que nuestra experiencia de Cristo sea el todo para nosotros. Nuestra comida, nuestra bebida, nuestros días de fiesta, nuestro sábado, nuestra luna nueva y nuestro todo. No debemos permitir que nada reemplace a Cristo y se convierta en un sustituto de Él. Este es el pensamiento central de Colosenses. Amén. Entonces, aquí Colosenses nos va a revelar que Cristo es contrario a todo, ya que Él mismo es la realidad de todas las cosas positivas. Amén. Entonces, con esto, con el trasfondo y la posición que ocupa el libro, es la introducción, y ya el domingo arrancamos con el capítulo 1 para ir viendo todos los detalles que Dios quiere que nosotros conozcamos de Cristo. Cristo es todo, amén. Vamos a orar para terminar. Señor y Dios, gracias, amado Dios, por Cristo, porque te place, Señor, llevarnos a estos nuevos pastos verdes, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tú eres suficiente. No necesitamos, Señor, palabras refinadas. Tú hablas, Señor, yo solamente transmito, expreso, pero tú, como el Espíritu, tocas los corazones. Señor, ayúdanos a ver que nada tiene que reemplazarte en nuestra vida de iglesia. Perdónanos, Señor, si algunas cosas han reemplazado. Queremos que seas tú, Señor, en todo, en nuestra comida, en nuestra bebida, en nuestras reuniones, en todo lo que hacemos, Señor, que sea Cristo. Padre, queremos que se cumpla esa palabra que diste en los cielos cuando se escuchó que dijiste: este es mi Hijo amado, solo en Él tengo complacencia. Señor, que podamos complacerte con Cristo, que Cristo sea nuestra vida, nuestro vivir cada día, Señor. Gracias, Señor, porque Él es suficiente y no necesitamos más, sino que solamente creer, Señor, y Padre, que tú, Señor, nos ayudes a ver esto, Dios. Oramos, Señor, para que todos los mensajes que demos de Colosenses podemos tocar a Cristo. Señor, que cuando yo prepare los mensajes pueda tocarte a ti primero, para que tú puedas ser manifestado en estas palabras, en esta enseñanza, en este estudio, Padre. Gracias por mis hermanos de esta hora, y ayúdanos, Señor, para que podamos seguir anhelando más de tu vida, para que tú te expreses en nosotros totalmente, Señor, y que vivamos esa realidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.